Bien, muy buenas a todos. Hoy vamos a resolver un problema de plano inclinado que puede resultar un poco difícil, ¿eh? Nos dicen que tenemos un cuerpo de masa de 10 kilos situado encima de un plano inclinado de 30 grados y este plano inclinado tiene un coeficiente de fricción de 0,1. Entonces el problema nos pide qué fuerza tendremos que hacer en esta dirección para que el cuerpo suba con un movimiento uniforme. Si nos dicen que el cuerpo sube con un movimiento uniforme, quiere decir que la aceleración será cero. Que nos den esta fuerza en esta dirección ya nos complica las cosas, porque tendremos que descomponer esta fuerza en F sub x y F sub pi, perpendicular al plano. Bien, primero de todo vamos a hacer todo el análisis de las fuerzas. Vamos a hallar el peso de nuestro cuerpo. El peso es masa por gravedad. 10 por la gravedad la vamos a considerar 10 metros por segundo, la aceleración de la gravedad. Y tenemos que nuestro cuerpo tiene un peso de 100 newtons. Esto es el peso, que es esta componente perpendicular al plano del tierra. Este es el peso. El peso también se tiene que descomponer en P sub pi, que será esta componente, P sub pi, y P sub x, paralela al plano. Muy bien. Y esta fuerza también la tendremos que descomponer en F sub x, paralela al plano, F sub x, y F sub pi, que se sumará con la P sub pi. F sub pi se suma con la P sub pi. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar todas las componentes. A ver, P sub x, ¿a qué es igual? A ver, si este ángulo es 30 grados, quiere decir que el ángulo que forman esta componente perpendicular al tierra y esta componente perpendicular al plano, este ángulo es 30 grados también. Y este ángulo de aquí también se ve muy bien que es 30 grados. Este ángulo también es 30 grados. Entonces, la P sub x será la P, no por el coseno de 30, porque sería este lado, la P por el seno de 30, para hallar P sub x. P por el seno de 30. Mientras que la P sub pi será P por el coseno de 30. Ahora vamos a hallar F sub x y F sub pi. F sub x, ¿a qué será igual? Será igual a F por el coseno de 30. F por el coseno de 30. Mientras que F sub pi, que se suma con la P sub pi, será igual a F por el seno de 30. Entonces, una vez planteado esto, ya tenemos que la P sub x, que será el peso, 100 newtons, por el seno de 30, que es una mitad. Por lo tanto, la P sub x será 50 newtons. Y la P sub pi es el peso, que lo hemos calculado aquí, 100 newtons, por el coseno de 30, que es raíz de 3 partido por 2. Por lo tanto, 100 por raíz de 3 partido por 2. Esto es lo mismo que poner 50 raíz de 3. La F sub x es F por el coseno de 30, es decir, F por raíz de 3 partido por 2, la F no la conocemos, y la F sub pi es F por el seno de 30, por lo tanto, F por una mitad. Muy bien. Ahora tenemos que hacer
que hacer el sumatorio de fuerzas. A ver, tenemos que analizar las fuerzas que actúan sobre el plano inclinado. Por una parte, tenemos una fuerza hacia arriba, que es F sub x, y a esta fuerza tenemos que restar la P sub x, que actúa hacia abajo, por lo tanto, menos P sub x, y también una fuerza de rozamiento, que como el cuerpo lo tiramos hacia arriba, la fuerza de rozamiento será contraria, tendrá esta dirección. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pues hay una formulita que dice que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción nu por la normal. En nuestro caso, la normal, que es una fuerza perpendicular, en este caso la normal normalmente es P sub i, pero en este caso la normal es P sub i más F sub i. Hay dos fuerzas. Por lo tanto, la normal, la apuntamos aquí, la normal será igual a P sub i más F sub i. Esto es igual P sub i 50 raíz de 3 más F sub i, que es F medios. Entonces, esta es la normal, pero la fuerza de rozamiento es igual a mu, el coeficiente de fricción, por la normal. Por lo tanto, mu, el coeficiente de fricción, tenemos que es 0,1, por lo tanto 0,1 por la normal, que es esta expresión. Por lo tanto, 0,1 que multiplica a 50 raíz de 3 más F partido por 2. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento será igual 0,1 por 50 es 5 raíz de 3 más F partido por 20. Esta es la fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento se resta a la F sub x. A la F sub x tenemos que restar el peso sub x, que es hacia abajo, y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, menos la fuerza de rozamiento, que es menos 5 menos 5. Bueno, primero vamos a poner menos fuerza de rozamiento. Tiene que ser igual a la masa por la aceleración, pero como es un movimiento uniforme, la aceleración es 0, por lo tanto, m por 0, 0. Ahora vamos a indicar qué es cada cosa. F sub x es F por raíz de 3 partido por 2, menos P sub x. P sub x es 50 newtons, menos 50, menos la fuerza de rozamiento, que le hemos calculado aquí, menos 5 por raíz de 3, más F partido por 20. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Tenemos que raíz de 3 partido por 2, F, menos 50 menos 5 por raíz de 3 menos F partido por 20 es igual a 0. Si arreglamos esta expresión, nos queda que raíz de 3 partido por 2F menos U veinteavo de F es igual a 50 más 5 por raíz de 3. Entonces, si esto lo hacemos con la calculadora, nos queda que 0,816 F es igual a 58,66. Por lo tanto, la fuerza que tendremos que hacer será de 71,89 newtons. Esta será la fuerza que tendremos que hacer, esta fuerza, para que nuestro cuerpo suba con un movimiento uniforme, es decir, que la aceleración
sea 0. Si nos hubieran dicho que nuestro cuerpo, para que suba con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, pues en vez de aquí poner 0, hubiésemos puesto 2 metros por segundo al cuadrado. Pero como nos han dicho con movimiento uniforme, la aceleración es 0.